típico, esto es, la verdad es un honor estar aquí, es un placer y tal, la verdad es que está muy bien, porque veo, sobre todo gente en Twitter que me sigue y tal, que tenía ya muchas ganas de conoceros y de veros un poco en persona y tal, y luego además he visto que muchos de los ponentes que van a participar, ahí está Óscar, está Chimo, Víctor Candel, que viene esta tarde de mañana, son, curiosamente no sabíamos que íbamos a participar juntos, pero está muy bien estar con amigos, ¿vale? A ver, vamos a ir directamente al grano. A mí, ya veréis que tonterías las justas. Soy bastante animal, bastante políticamente incorrecto. Si me paso mucho, me lo decís, joder, Andrés, tío, como te pasas tal. Solo, de momento no he dicho muchos tacos, pero dentro de un rato empezaré a decir unos cuantos. Y también os quiero decir una cosa. Lo que os van a decir hoy, o sea, ya hablo por mí, pero lo quiero extender a los demás. No os creáis nada de lo que os vamos a decir. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que una de las peores cosas que podéis hacer en esta vida, y concretamente cuando estamos hablando de búsqueda de empleo y este tipo de cuestiones, es seguir al pie de la letra lo que alguien os diga, ¿vale? Es decir, yo os voy a expresar mi opinión, os voy a hablar de mi experiencia, os voy a hablar de cómo he hecho las cosas, cómo creo que se deben hacer, pero es mi opinión. La mejor forma que tenéis de comprobar que las cosas funcionan es probarlo por vosotros. ¿Vale? Yo tengo mis propias ideas sobre el mundo 2.0, mis propias ideas sobre el mundo de recursos humanos, y por ejemplo, Chimo de recursos humanos, Óscar os va a hablar de Twitter, y yo tengo mi propia visión sobre cómo se deben hacer las cosas en Facebook, en Twitter, si existe, hay que utilizarlo, no hay que utilizarlo, y cómo se deben tratar o por ejemplo, que yo estoy fuera, que ahí están para preparar una entrevista de trabajo y tal, yo os voy a decir muchas cosas, entre otras cosas es que os saltéis las entrevistas de trabajo. ¿Vale? Pero esa es mi opinión. Y simplemente lo que quiero es, no quiero que os creáis lo que yo os digo, sino que lo penséis, lo reflexionéis y luego toméis las reflexiones sobre la marcha y en función de lo que vosotros queráis, ¿vale? Pues ahora, vamos a empezar. A ver, empiezo un poco por el final. Yo creo que además aquí con las presentaciones hay que hacer como con el cerdo. Hay que aprovecharlo todo, ¿vale? Entonces os pongo dos cosas. Pongo varias cosas. Una de ellas es mi dominio de internet, que es andresperezortega.com. A ver, no es que sea fundamental, pero sí que os recomiendo, ya digo, que estoy yendo al final de la presentación, sí que os recomiendo que si podéis os compréis un dominio con vuestro nombre. ¿Por qué? Porque la mejor forma de que os conozcan es asociar vuestro nombre con una profesión. ¿Vale? Es decir, la cuestión es que cuando alguien piensa en Andrés Pérez Ortega tiene que pensar en marca personal, cuando alguien busque marca personal tiene que pensar en Andrés Pérez Ortega. Entonces, esto vale 7 euros al año, tampoco 7, 9 o 10 euros al año, tampoco funcionando, y es bueno tenerlo, ¿vale? Y luego lo otro es mi dirección de Twitter. No sé cuántos de aquí sois tuiteros, pero esto sirve para varias cosas. En primer lugar, me sirve a mí y también quiero utilizarlo como lección para vosotros. A ver, si yo pongo aquí mi dirección en Twitter, aquí no sé cuántos sois en esta sala, 6, 30, 40, 50 o algo así, pero si alguno de vosotros estáis tuiteando las cosas que yo estoy diciendo, el efecto multiplicador de lo que yo diga va a ser muchísimo mayor. Hay un riesgo, es que lo que os diga no os guste y me pongáis a parir y entonces el efecto multiplicador sea negativo, pero siempre es bueno. Porque cuando tú te bajas de hablar en un estrado de este tipo, lo que puedes ver, lo que estás recibiendo es un feedback inmediato de lo que estás diciendo. Y si lo que quieres saber es lo que la gente piensa de ti o de lo que haces, esa es la única forma de hacerlo. ¿Vale? Entonces, yo os lo recomiendo, luego os hablaré de que una vez es verdad que utilizar internet, pero hay otra de las cosas que deberíais hacer es hacer lo que estoy haciendo yo en este momento. No daros caña y tal, sino siempre que podáis subiros a un estrado y hablar de lo vuestro. Me da igual que sea gente como Richard, con el que estaba hablando antes, que se dedica a la logística, o gente que se dedica a la formación, o gente... Me da igual, lo importante es que os subáis aquí y generéis confianza y comuniquéis lo que estoy diciendo. Entonces, el efecto multiplicador de lo que estoy diciendo va a ser muchísimo mayor. Hay gente que suele poner estos datos al final, es absurdo. Porque si lo pones al principio, lo que vas a conseguir es que desde el primer momento la gente está hablando de lo que tú estás diciendo, ¿vale? Dicho esto, vamos un poco a los orígenes, ¿vale? Estos son los tres géneros, o las tres generaciones. Estos son mi padre, Jacinto Pérez de Cartagena, Andrés Pérez, yo y mi hija Marta Pérez. Somos tres generaciones, más o menos yo creo que teníamos la misma edad en esas fotos, y somos tres generaciones que estamos viviendo tres situaciones distintas, ¿vale? Mi padre pertenece a lo que dice el libro este de Organization Woman, y es el típico señor que se tiró 30 años en una empresa hasta que le prejubilaron y prácticamente una vez que le echaron de la empresa, cuando le echaron, pero le prejubilaron, prácticamente su vida se hundió porque su vida era su trabajo. Olvidaros de eso, en primer lugar porque eso es una estupidez y en segundo lugar porque eso no va a volver a ocurrir.
El siguiente soy yo, Andrés Pérez. Tengo 47 años. Estudié química agrícola. Estudié química. ¿Por qué estudié química? Porque viví en Alicante y era la única carrera de ciencias que había. Al año siguiente de empezar a estudiar química, a mi padre le trasladaron a Madrid y podía haber estudiado cualquier otra carrera. Dijo, bueno, ya que empezar con la química, pues luego química. Me especialicé en química agrícola. ¿Sabéis por qué? Pues está hasta luego de la carrera de la especialidad. ¿Vale? Y como había estudiado química, pues tuve la suerte de empezar a trabajar en una grandísima compañía como era Repsol. Repsol es la compañía con la que sueñan todas las madres para sus hijos. Es de las que presume mi madre con sus vecinas y sus hermanas, que mi hijo trabaja en Repsol. A los 3 años, a todos los que hemos entrado en el plan de jóvenes titulados nos echan a la puta calle. Joder, si resulta que entro en una empresa como Repsol, que ya digo es una empresa excelente, tengo muchos amigos y tal, y resulta que a los 3 años me echan, a mí y a toda la gente, ¿qué está ocurriendo aquí? Entonces te das cuenta que el sistema ha cambiado, que esto de trabajar para toda la vida ya no sirve para nada, que esto no va a ser así y que hay que empezar a pensar de otra manera. Hay un libro de un tal Daniel Pink que se llama Free Nation, que es la nación de agentes libres. Vamos, el país de los autónomos. Yo que después de trabajar en Repsol, trabajé en varias empresas, una de ellas era Día, los supermercados Día, y yo lo que hacía era negociar productos de marca blanca. Cuando al negociar productos de marca blanca lo que hacía era buscar proveedores que me hiciesen buenos productos, baratos y a los que pudiese sustituir cuando tuviese algún problema. Eso es lo que están haciendo los profesionales de recursos humanos con los profesionales como nosotros. Y no me quiero meter mucho con recursos humanos, pero lo que están buscando las empresas son profesionales buenos, baratos, sustituibles y homogéneos. Entonces, una de las cosas que aprendí es por qué mi lavavajillas, que es la de puta madre, tiene que tener un precio mucho más bajo que el Fairy. Entonces dije, joder, en aquel momento no lo pensaba, pero empezaba a cocerse algo. Cuando hace 10 años, exactamente 10 años y 2 meses, me echaron de la última empresa en la que estuve, solo me han echado de la primera y de la última, ¿vale? Decidí que haría lo posible para ayudar a los profesionales a que no les ocurriese lo que me había ocurrido a mí, y mi objetivo, mi misión, era ayudar a los profesionales a aumentar su valor, a dejar de ser profesionales de marca blanca. ¿Vale? Entonces, desde ese momento empecé a trabajar, entonces llega mi hija, precisamente mi hija tenía un año cuando me echaron, y entonces empecé a desarrollar el concepto de marca personal, y tal, es mi primer libro, y eso un poco son 3 generaciones, y en este momento los que estamos aquí, estamos en un momento entre mi hija y yo. ¿Vale? Entonces he inventado unas ideas. El sistema es reventado, es decir, olvidaros de que pase la crisis y la cosa vuelva a ser como era, es decir, olvidaros de todo esto. No, es que resulta, voy a empezar a buscar empleo y tal. Ahora se hablar de esa historia. No sé si os acordáis, los que tenéis más de 40, que veíamos la Casa de la Pradera los domingos, o sea, si os acordáis de la familia Oleson, con Eli Oleson, en Quantum Pro, de estas cosas. A lo mejor os acordáis de que en la tienda de los señores de la Casa de la Pradera, los Oleson, vendían productos a granel. Y esto seguramente a lo mejor hasta hay alguna tiendecita en Santiago donde venden todavía el arroz, los garbanzos o las olivas a granel. Eso es posible que existe. En muchos sitios todavía existe. ¿Qué ocurre? Que tras la Segunda Guerra Mundial, el problema, digamos que eso se podía hacer porque había más demanda que oferta. Tras la Segunda Guerra Mundial lo que ocurría es que había mucho más oferta que demanda. Esto que ocurrió con los productos es lo que está ocurriendo con los profesionales. En este momento somos profesionales a caracol. Es decir, somos un montón de gente que estamos tratando de vender nuestra mercancía en un momento en el que ya no es como antes en el que nuestra mercancía se vendía a granel. Es decir, tú terminabas de estudiar, enviabas unos currículums y ya sabías que te ibas a colocar. Estar colocada, ¿verdad? Yo quiero estar colocada. Hay algunos términos además en recursos humanos que yo quiero un contrato indefinido. Un contrato indefinido es una mierda. Y yo, cariño, ¿cuánto me quieres? Y me dicen, yo, indefinido. Echa la calle. Mira, lo que quiero decir es que hay que empezar a pensar en somos muchos, somos baratos y somos sustituibles. La cuestión es, ¿podemos hacer lo mismo que ha hecho Fanta, Coca-Cola, Heineken, Sony o Citroën? Y un poco, esa es un poco la idea. Más cuestiones. Seguramente muchos habéis venido aquí pensando en buscar un empleo. Olvidaros de eso. Me parece que lo vamos a un poquito más adelante. El trabajo no se busca, el trabajo se ofrece. Eso es una de las cosas que vamos a ver más adelante. La cuestión es, no es a ver qué me van a dar, sino qué es lo que yo tengo valioso
que pueda ofrecer. Es decir, tú no puedes construir una marca, tú no puedes posicionarte si no tienes algo que ofrecer. No se trata de vendernos nosotros. ¿Cuántos de vosotros queréis aprender a vender? Levantad la mano. Aprender a venderos. A venderos. Eso es horroroso. O sea, ¿qué es eso de aprender a venderse? O sea, venderse, no sé en qué zona de Santiago, si es que habrá gente que se vende. Eso es venderse. Lo que quiero decir es que lo que es importante es que tengáis algo para vender. ¿Vale? Lo que es importante es que tengáis un producto que podáis vender, porque si no tenéis algo que vender, es cuando vais a tener que vender vosotros. Ya se va a hablar en femenino, porque creo que si todos sois mujeres, ¿vale? Entonces, tenéis que empezar a pensar qué es lo que tenéis para vender y cómo lo podéis negociar. Otra cuestión. Esto os va a parecer una chulería, pero en lugar de estar mendigando un hueco, mendigando un empleo, mendigando unas migajas de algo que no existe, lo que tenéis que hacer es, en lugar de estar llamando puertas, tenéis que conseguir que sean otros los que llamen a vosotros. Luego seguramente os hablará de marketing de atracción y este tipo de cuestiones. La idea es conseguir que os vean de tal manera que estén deseando llamaros. ¿Vale? Y ya me da igual que seáis cerrajeros, cirujanos plásticos o químicos agrícolas. Lo que yo pretendo con todo esto de la marca personal es que si tengo varias opciones, vayan a saco a por vosotros y estén dispuestos a pagaros lo que sea por teneros, en lugar de ser vosotros los que vayáis mendigando un hueco y un empleo, ¿vale? Entonces, la cuestión es, puedes empezar tratando de llegar a todo el mundo o puedes tratar de llegar a quienes quieren escuchar. Es decir, no, es que lo que quiero es encontrar un trabajo. Es que eso no me vale. Lo que quiero es encontrar un trabajo que haya alguien que se la pone como un trabajo de lo mío. No, vamos a ver, tú lo que tienes que hacer es localizar a quienes van a necesitar lo que tú eres capaz de hacer, ¿vale? Y un par de cuestiones también. Sobre todo más, y aquí ya pido perdón a los que van a hablar de redes sociales, este tipo de cuestiones. Aquí no se trata de hacer cursos para buscar empleo gracias a las redes sociales. Porque eso es como hacer un curso para buscar un unicornio. Es decir, es hacer un curso de redes sociales para encontrar algo que no existe. ¿Vale? Es decir, la cuestión no es a ver de qué manera encuentro... Soy por aquí, ya estoy un poco mayor. A ver de qué manera encuentro algo que en este momento no está disponible. Podemos hablar de unicornios, selfos o de empleo. ¿Vale? La cuestión es cómo me puedo poner a la vista o en el punto de mira de aquellos a los que me pueden necesitar. ¿Vale? Entonces, lo que os voy a contar a partir de ahora, después de esta introducción, es de qué manera podéis hacer todo esto. Y esto se gestiona como un proyecto. Esto no tiene nada de magia. Ya os he dicho que yo soy una persona de ciencias, con tonterías justas. Y aquí esto se tiene que gestionar como un proyecto empresarial, en el que vosotros sois profesionales unipersonales. Sois lo que ahora hace un tiempo se dice el yo sociedad anónima, profesional que vende sus servicios. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora, quiero que empecéis a pensar de qué manera, os voy a dar algunas claves y luego os voy a dar un documento, algunas claves para que empecéis a pensar como profesionales que venden sus servicios, no como empleados, no como parados, no como autónomos, todos somos profesionales que vendemos servicios, como voy a comentar ahora. Por cierto, ¿sabéis cuánto tiempo tardé yo en ponerme las pilas desde que me echaron hasta que realmente empecé a hacer cosas para ganarme la vida, más allá del empleo? ¿Cuánto tiempo pensáis que tardé yo en ponerme las pilas para hacer todo esto? ¿Cuánto? Más de un año. 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque es lo que tardaba el paro en acabarse. Esto os puede parecer una chorrada, pero al final no vamos a empezar a hacer cosas hasta que nos veamos con el agua. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que todo este mensaje de la marca personal, aquellos que estéis trabajando en una empresa os va a dar igual. Porque es decir, bueno, yo tengo mi nómina todos los cada fin de mes. Tener una nómina es estar nominado, como en el gran hermano. Es decir, en cualquier momento te pueden echar. Pero es que cuando te echen, será demasiado tarde, o sea, será un poco tarde para empezar a hacer estas cosas. Siempre se puede empezar, ¿no? Pero lo que quiero deciros es que una de las cosas que os voy a decir al final es que empecéis cuanto antes a hacer lo que os voy a proponer a partir de ahora. Entonces, ¿cuántos de aquí estáis pagados? Esto no es como lo de venderos. ¿Cuántos estáis desempleados? ¿Cuántos sois autónomos? ¿Cuántos sois empleados? Vale. ¿Cuál es la diferencia entre empleados autónomos, un autónomo como yo, desempleado, tal? ¿Cuál es la diferencia entre todos nosotros? Básicamente hay dos. El número de clientes y cómo cobramos. ¿Vale? Es decir, un empleado, ¿cuántos clientes tiene? Una persona que trabaja para una empresa, ¿cuántos clientes tiene? Uno, es el que le paga la nómina.
Un desempleado, ¿cuántos clientes tiene? Ninguno. Bueno, en el Estado, pero lo que pasa es que no es un cliente. Un autónomo, ¿cuántos clientes tiene? Entre 0, y entonces sería un desempleado, o sea, sería un desempleado que paga la seguridad social, 1, que es como sería como un empleado, o varios. Pero lo que quiero decir es que la diferencia entre todos nosotros es el número de clientes. Y lo que tenemos que hacer es empezar a pensar como profesionales que estamos vendiendo nuestros servicios. Y ya digo, la diferencia entre un empleado y un desempleado simplemente es eso. ¿Cuántos clientes tienes y si cobran por nómina, por factura o por subsidio? Pero no os etiquetéis jamás como desempleados. Cuando te pregunten, ¿tú qué estás haciendo? No, yo estoy en el paro. Mentira. Cuando os pregunten que a qué os dedicáis, y yo lo siento por los recursos humanos porque pueden pensar que es una forma de mentir, cuando os pregunten que a qué os dedicáis, no digáis que estéis en el paro. Decidme que sois graduados sociales, o trabajáis en el tema social, trabajáis en redes sociales o trabajáis en el sector de la logística. Oye, ¿con quién trabajas? No te lo puedo decir porque estoy trabajando en un proyecto un poco confidencial. Pero lo que os define como profesionales no es el estado administrativo en el que estáis, sino vuestra profesión. Es decir, cuando a mí me echaron hace 10 años y tenía 37, yo no pasé de ser un profesional del mundo de las compras de logística a ser un desempleado en cuestión de horas. Yo era un profesional de puta madre con 10 o 15 años de experiencia, simplemente en ese momento me había perdido mi cliente. Pero jamás os presentéis, os defináis ni en LinkedIn ni ningún rollo de esto como profesionales que estéis en el paro. Es que soy estudiante, me da igual. Como estudiante seguro que tienes como sueño trabajar en el mundo del marketing de la moda. Defínete así y ponlo así en tus tarjetas, y ponlo así en tu blog, y ponlo así en todos los sitios. ¿Y qué experiencia tienes? Tú me llamas y te lo cuento. ¿Vale? Entonces, quiero que empecéis a pensar así. Es decir, somos profesionales que vendemos servicios, por lo tanto tenemos que pensar como si fuésemos una empresa con diferentes departamentos. Lo que ocurre, lo que ocurre es que todos los departamentos los ocupamos nosotros. Y todos, y os voy a hablar de marca personal, pero realmente la marca o el branding no es, digamos que sería como una parte de todo este modelo que os voy a contar. ¿Vale? Lo que quiero decir es que todos vosotros tenéis un departamento de ventas, tenéis un departamento de logística, tenéis un departamento de formación, tenéis un departamento de compras, tenéis un comité de dirección. ¿Vale? Y cada uno de nosotros tenemos uno o varios departamentos que nos fallan. Por ejemplo, en mi caso, mi departamento comercial es una mierda. Lo que sé como mi departamento comercial soy yo no puedo arreglar un trozo de cerebro. Lo que tendré que hacer es cambiar la forma de hacerlo, ver la forma de solucionarlo. Algunos de vosotros sois muy buenos vendiendo, pero a lo mejor sois muy malos comunicando. O sois muy buenos vendiendo y comunicando, pero sois muy malos, no sabéis, no tenéis ni idea de qué es lo que queréis. Es posiblemente una de las cosas más difíciles que hay que definir a la hora de posicionaros. Y lo que vamos a hacer es ir viendo un poco todas estas etapas, os lo he puesto de una manera un poco más sencilla, como si fuésemos una empresa. Y os voy a hacer preguntas. La idea no es que me respondáis aquí, porque son preguntas así como muy a bote pronto y requieren cierta reflexión. Yo digo que luego al final os voy a pasar un enlace para que descarguéis un documento con todas estas preguntas, con algunos ejercicios y con muchas de las ideas que os estoy contando. Pero sobre todo lo que quiero hoy es remover algunas cosas en vuestra cabeza. Me alegra ser el primero de todas estas conferencias que os van a dar estos días, porque voy a tratar, yo creo, casi todos los temas y el resto de las conferencias van a ir, digamos, enriqueciendo cada uno de estos departamentos. La primera pregunta es, ¿qué narices queréis? ¿Vale? Si no sé cuántos de vosotros tenéis claro qué queréis ser profesionalmente. ¿Vale? Esto además, cuando se trata de empresas es como muy fácil y cuando se trata de personas es como muy jodido. A ver, todos conocéis Kodak, ¿no? O Kodak o Nokia, por ejemplo. Nokia, digamos que Nokia ha tenido su fuerza más recientemente, pero los que tenéis 40 y tantos años sabéis que Kodak era como el Apple en nuestra época. Tú hacías la comunión y te regalaban el estuche de 3 pisos, las plumas, los cubiertos con las letras estas y la Kodak Instamatic. Era como ahora te regalaban un iPod Touch, pues en nuestra época te regalaban una Kodak. En aquella época, como decía mi mujer, la casa Kodak, tú no podías pensar que la casa Kodak podría tener algún problema jamás. Y sin embargo ya estáis viendo que es lo que ha ocurrido con Kodak. Si os pregunto qué es lo que le ha ocurrido a Kodak, seguramente se os ocurren cosas. ¿Alguien me dice qué es lo que le ha ocurrido a Kodak? Se ha desfasado. ¿Qué más? Más competencia. ¿Cómo? Más competencia. Es decir, seguro que os doy un rato y si os doy hasta papel y un ordenador me podéis hacer hasta un PowerPoint. ¿Vale? Y entonces sois muy chulos diciéndole qué es lo que ha ocurrido, diciendo qué es lo que le ha ocurrido a Nokia, pero en qué ha fallado Kodak. Sin embargo, si os digo a vosotros por qué vuestra situación es equivalente a la de Kodak o a la de Nokia, os quedáis como bloqueados.
¿vale? Y es mucho más fácil decirle a la General Motors qué es lo que debe hacer, incluso al gobierno o a la selección nacional, que sentarnos y decir cuál es mi problema y qué narices quiero. Lo que quiero decir es que lo que vamos a hacer es tratar de diseñar una estrategia para ir desde la situación en la que estáis a una situación en la que estéis muchísimo mejor. Pero si no sabéis cuál es ese punto B o ese sitio al que queréis llegar, pues va a ocurrir como joda. ¿A qué me dedico? ¿Cuál es mi negocio? ¿Qué narices quiero? Entonces, no sé si aquí hay algún valiente que me diga qué es lo que quiere hacer profesionalmente, cuál es su objetivo profesional. ¿Alguien se atreve a decírmelo? Ya digo que el que me conteste le voy a dar caña, o sea que no puedo. ¿Puedes trabajar? Sí, trabajar en lo mío y con mucho trabajar en lo que me gusta. ¿Sabes para qué sirve ese objetivo? Para nada. ¿Vale? Es decir, la cuestión es que todos queremos trabajando, yo cuanto menos mejor, pero el objetivo no es definir que quiero un trabajo. Lo que quiero definir es qué narices quiero. Pero porque si no sé a dónde me quiero dirigir, no puedo diseñar el resto de la estrategia. ¿Cómo voy a saber si voy a utilizar un Facebook, si voy a utilizar un LinkedIn, si voy a dar conferencias, o qué es lo que me falta por aprender, o cuál es mi ventaja competitiva si no sé qué narices quiero? Entonces esto lo tenéis que pensar, y cuanto más específico sea, muchísimo mejor. Es decir, dentro de... Además, si os pregunto, si os digo, vamos a ver, lo voy a poner un poquito más fácil. Quiero que me completéis las siguientes frases. Dentro de X años quiero ser un referente en puntos sucesivos. Con este ejercicio sencillo, ¿alguien se atreve a completarme la línea de puntos? Dentro de X años ser un referente en... Y quiero que me digáis también el X cuánto sería. El X, es decir, dentro de 1, 5, 50 años voy a ser un referente, dentro de 3 años voy a ser un referente en logística de automoción. O dentro de 5 años quiero ser la mayor experta en recolocación de profesionales del mundo de la agricultura. Me da igual. ¿Alguien se atreve a decírmelo? A ver, aquí pueden ocurrir dos cosas, que no lo sepáis o que no lo queréis decir. Que no lo queréis decir me da un poco igual. Si no lo sabéis, es que estáis jodidos. Que además, porque veo gente de todas las edades y los que sois más jóvenes ya lo tenéis que tener un poquito pensado, los que sois más mayores, joder, ya vale, ¿no? Entonces, sí que es importante que empecéis a definir, a sustituir esa X, y esa X no debería ser mayor de 2 o 3 años, porque no, dentro de 10 años, dentro de 10 años que se fuera. ¿Vale? Es importante que empecéis a poner las pilas y definir qué queréis ser, y además cuanto más concreto mejor. ¿Vale? Porque si no, no se puede crear una estrategia positiva. Vale. Esto es como, a ver, si no sé qué, ¿para qué quiero Google si no sé lo que voy a buscar? ¿Vale? Otra cuestión importante es, esto suena como muy empresarial, pero pensad que estamos hablando de nosotros como empresa, ¿vale? Y aunque estemos trabajando para una empresa, realmente somos proveedores de esa empresa. Lo digo porque luego tiene que ver con las entrevistas de trabajo. Realmente una entrevista de trabajo es una entrevista comercial, en la que tú estás vendiendo tus servicios a un jefe de compras que se llama recursos humanos. Si vas con la mentalidad de empleado, lo que vas es con la mentalidad de interrogatorio policial. Todo lo que digas podrá ser utilizado contra tuya, y tiene derecho a un abogado y tal. ¿Vale? Cuando realmente estamos hablando de posicionarnos, estamos hablando de vender nuestros servicios en una entrevista comercial que llamamos entrevista de trabajo. Y una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es cuál es vuestra misión. A mí esto de la misión se me va a parecer un poco ambiguo y tal, pero en el fondo tiene su sentido. Yo os he preguntado qué queréis ser, pero lo siguiente para diseñar una marca personal es a qué os queréis dedicar. Os pongo esta foto de esta señora, me alegro que no se haya muy bien el texto. No me acuerdo cómo se llama esta señora. No, pero Sara, no sé cuántos. Sara Brickley, me parece que se llama. Esta señora tiene una empresa de fajas. ¿Vale? Una empresa de fajas que utiliza faja y tal. Pues por lo visto se está comiendo el mercado americano de las celebrities porque le venden fajas a todas, a las Julia Roberts y toda esta gente. Y cuando le explica a su hijo a qué se dedica, que al final es de lo que se trata la misión, ¿sabéis qué es lo que le dicen? Dice, mi trabajo consiste en hacer bonito el club de las mujeres. Eso es la misión de esta señora. No es... ¿Cómo? No sé qué tendrá su hijo, pero vamos. Supongo que los maridos y las mujeres, supongo que están. Lo que quiero decir es que tenéis que definir a qué os dedicáis. Es decir, ¿cuál es mi misión? Mi misión es aumentar el valor de los profesionales. ¿Cuál es la misión de Google? Es ordenar y proporcionar la información mundial. ¿Cuál es vuestra misión? Ni os lo habéis planteado. Pero tenéis que, pues eso, estaba hablando
Si estamos hablando de logística, lo que tenéis que hacer es aumentar la rentabilidad del transporte en Galicia. Tenéis que definir a qué es lo que os vais a dedicar. El problema de Kodak a lo mejor es que su misión era hacer fotografías en papel. Evidentemente, cuando desapareció el papel, o cuando el papel se sustituyó por el formato electrónico, Kodak dejó de tener sentido. Quizás la misión de Kodak, y Kodak quizás estaría mejor hoy si en lugar de pensar en eso hubiese dicho: nuestra misión es conservar los recuerdos los recuerdos familiares y profesionales. ¿Por qué Nokia a lo mejor se ha ido a la mierda? ¿Cuál era el eslogan de Nokia? Connecting people. Pero es que la gente ya no se quiere conectar. La gente lo que quiere es estar jugando con el móvil, haciendo fotos con el móvil, haciendo muchísimas cosas con el móvil. Esto es la misión que es importante. Pero ¿a qué te vas a dedicar? Si no sabes a qué te vas a dedicar, es muy difícil que alguien pueda hablar bien de ti. ¿Vale? Y al final se trata de eso, de que otros hablen de ti. La siguiente fase es decir, vale, en teoría ya sabéis qué es lo que queréis, que no lo sabéis. Y en la siguiente fase, estas dos partes, no sé si hay algún coach aquí, supongo que sí, porque ahora hay muchos coaches en todas partes. Estas dos primeras partes son del terreno del mundo de los coaches. Lo bueno que tengo yo es que como soy de coach, ni soy de marketing, ni soy de 2.0, yo puedo hablar un poco de todo. Y la siguiente fase es posiblemente una de las más delicadas del proceso de marca personal. Aquí hay dos cuestiones y aquí es donde vais a quedar casi todos. Es qué te empuja y qué te paraliza. ¿Cuántos de vosotros habéis subido vídeos en YouTube? No me refiero a haciendo de juego y tal, sino subiendo vídeos vuestros a YouTube explicando algo sobre vuestra profesión. ¿Tú? ¿Alguien más? ¿Dos? Los que no lo habéis hecho, ¿por qué no lo habéis hecho? No es una cuestión técnica, es decir, cogéis el móvil, lo grabáis, o una webcam de 20 euros del Carrefour y ya podéis hacerlo. El problema no es un problema técnico, no es un problema 2.0, es un problema 0.0. El problema es qué miedo, qué vergüenza, qué corte, qué pereza eso de levantarse a las 6 de la mañana a escribir el puñetero post del blog. Es decir, el problema de lo que os estoy contando no es un problema tecnológico, es un problema de sentarte debajo de una palmera, debajo de una higuera, y pensar y sobre todo atreverte a hacerlo. Porque ¿de qué narices os sirve tener un blog gratuito si resulta que os da miedo escribir? ¿De qué os sirve ser los mejores en lo vuestro si os da mucha vergüenza subiros aquí a hablar de lo vuestro? ¿De qué os sirve tener 300 máster y 200 títulos y no sé qué si resulta que vais a un evento de emprendedores o de empresarios y os da vergüenza acercaros a la Coca-Cola a saludar a una Mancio Ortega? El problema es un problema 0.0, no es un problema 2.0. ¿Vale? Entonces eso es lo que tenéis que solucionar. Entonces, es esto, digamos que si hablamos del organigrama de una empresa, sería como el Departamento de Recursos Humanos. Pues el único recursos humanos somos nosotros y ahora somos como juez y parte, ¿vale? Entonces eso es algo que tenéis que solucionar. Estas son las tarjetas de las empresas en las que he trabajado, ¿vale? Como veis, no he sido un poquito inquieto, ¿vale? ¿Qué quiero deciros con esto? ¿Qué es lo que me define? Que tiene mucho que ver con la identidad y con la parte personal. ¿Qué soy yo? Jefe técnico de logística, supply chain manager, jefe de proyecto. No permitáis que nada de eso os defina. No permitáis que un título, una tarjeta o un cargo os defina. No sois peores por haber sido director general de una compañía y hoy no estar en esa compañía. Ni sois mejores por eso. Los que tenéis que definir cuál es la huella que queréis dejar sois vosotros. Ni las empresas, ni los estudios, ni la familia. Que la familia posiblemente es uno de los peores enemigos a la hora de posicionaros. Si dejáis que sean otros los que os definan, si dejáis que sean otros los que decidan por vosotros, la marca no va a ser personal, la marca va a ser de otros. Y eso es muy cómodo, porque dice, bueno, yo hago lo que me dice, pero entonces ya dejas de ser tú. Y cuando dejas de ser tú es cuando entonces ya dependes de otros. Y el objetivo de una marca personal es que seáis independientes, que podéis hacer lo que os haga la nariz. Pasamos al departamento de producción. No sé cuántos estáis aquí en compra, logística, producción y tal, pero digamos nos saltamos la parte más de coco y vamos a la parte más operativa. Os estoy poniendo las preguntas de una forma muy sencilla, y de una forma ambigua, de forma consciente. Pero ¿alguien me puede decir qué es lo que vende? ¿Qué es lo que vende? Ya digo, me vais a contestar y me vais a contestar mal. ¿Cuál es tu producto? No. Ella me dice que el producto soy yo. Y me alegra que me haga esa pregunta. Vamos a ver, olvidaros de eso. A pesar de lo que diga esto Mejide, las personas no somos productos. Las personas no nos vendemos. Por Dios, quitaros eso de la cabeza. Las personas no somos productos. El producto es lo que hacemos. ¿Vale? El producto no eres tú,
el producto no es Andrés Pérez, el producto es qué es lo que yo hago para que vosotros aumentéis vuestro valor. ¿Vale? ¿Alguien me dice cuál es su producto? ¿Han dicho esto? ¿Cómo? Training de ventas y hablar en público. Lo que me está haciendo es una definición de lo que hace. ¿Vale? Y va un poco por ahí, pero todavía no una definición perfecta. ¿Vale? Lo que quiero es que me pongas cachondo. Vamos a ver. Entiéndeme. ¿Eh? No, lo que quiero es que empecéis a pensar más en cuestión de hablarme menos de lo que hacéis y más de lo que voy a ganar yo con vosotros. Es decir, si tú me dices que haces training de ventas y de hablar en público, lo que quiero que me digas es qué es lo que voy a ganar con eso. Voy a ligar más, voy a ganar más pasta, voy a vender más, voy a disfrutar, voy a ser más feliz. Básicamente todo esto se reduce como la venta de más y menos, porque al final todo se reduce a lo que yo hago, ¿qué va a hacer? Aumentar o disminuir, ¿qué es lo que va a aumentar y qué es lo que va a disminuir? ¿Sois capaces de transformarme en vuestra carrera, vuestros estudios y vuestras cualidades en algo que sea aumentar o disminuir? Y aquí es triste, pero es así, todo se reduce a tres cosas: tiempo, dinero o felicidad o bienestar. ¿Voy a ser más feliz con lo que vosotros vais a hacer por mí? ¿Voy a ganar más pasta? ¿Voy a perder menos pasta? ¿Voy a hacer las cosas en menos tiempo? Me da igual lo que hayas estudiado, me da igual lo que tú seas. Lo que quiero que me digas es qué narices voy a ganar contigo. No lo he puesto aquí, pero hay un cartelito de una señora que limpiaba, y el típico cartelito pone soy boliviana, limpio su casa, tal, cuida a sus niños. Pero hay uno que dice que me gustó mucho, que ponía señora, si lo que quiere usted es tener un hogar feliz y tener más tiempo para usted, no sé cuánto, llámeme. No está vendiendo lo que es ni lo que hace, sino lo que yo voy a ganar con eso. ¿Vale? Entonces, pensad, y no empecéis a pensar excusas, porque eso digamos que nos lleva a lo 0.0. No, es que soy muy joven, es que soy estudiante, es que yo no tengo experiencia. Mentira. Ayer me llamó una chica de Colombia, vía Skype, estábamos en una conferencia y tal, y me decía: Andrés, yo me quiero dedicar al mundo de eventos a organizar bodas. Pero es que, claro, como estoy estudiando, vamos a ver, lo que tienes que hacer es empezar a rascar de todo lo que se está haciendo. Le pregunté, vamos a ver, me da la sensación de que tú eres una tía bastante activa. O sea, eso llamarme desde Colombia para decirme si tenía un rato para hablar contigo, ya me demuestra que es una tía proactiva. Pero digo, aunque seguro que tú eres la que organiza los viajes de fin de curso de tu universidad, la que organiza los invitados, sí, eso es lo que hago. Empieza a utilizar eso. Me da igual que no tengáis experiencia en el lugar, que empezar a hacer en máquina. Además, en el camino del aeropuerto de Coruña hay una chatarrería que pone, se lo arreglamos todo, así, máquinas, se lo arreglamos todo, tengo por ahí la foto, no la habla mucho. La cuestión es que tenéis que empezar a pensar qué cosas tenéis y empezar a utilizarlas. Yo jamás he pensado que estaría dando conferencias, pero resulta que como me encanta leer, como tengo muy poca vergüenza y como tal, pues al final saco de esto y estoy haciendo esas cosas. ¿Vale? Entonces, pensad qué es lo que podéis hacer por los demás y olvidaros de vuestra trayectoria. Yo no os estoy hablando de fertilizantes y plaguicidas, estoy hablando de cosas que me estoy inventando, ¿vale? Lo siguiente es qué tienes, que está un poco relacionado con esto. Tenéis que hacer, esto sería equivalente al departamento de logística o el departamento de compras. Tenéis que hacer un inventario de las cosas que podéis hacer. Es decir, ¿cuántos roles desempeñáis en vuestra vida? O a lo largo del día. Seguramente muchos. Por ejemplo, ¿cuántas de vosotras sois mujeres que tenéis hijos y os habéis despegado del mercado laboral? Y queréis volver, allá hay una y habrá alguna más. ¿Eso significa que tú no sirves, digamos que has perdido el tiempo y que no sirves para nada? Mentira. Si pensamos en madre, sociedad anónima, ¿cuáles son las cualidades que podemos asociar a la madre? Digamos que la madre como empresaria, ¿qué es lo que hace? Gestiona proyectos, gestiona crisis, gestiona presupuestos escasos, dirige equipos, lidera. Puede parecer una tontería, negocia. Es decir, una madre, una persona que se ha dedicado a cuidar a su familia durante los últimos 10 años y seguramente ha aprendido muchísimas cosas. Tenemos que empezar a utilizar aquellas de las cosas que disponemos. Y luego ya veremos cómo lo vendemos, pero no penséis que porque hayamos estado haciendo determinadas cosas somos inútiles. Todos somos útiles y todos podemos empezar a rascar de las cosas que hacemos. ¿Vale? Pues ya esto, en realidad es esto, es como si tuviésemos... yo no sé qué ocurre con esta plastilina, que ya no la encuentras en todas partes, supongo que sería tóxica, pero esta plastilina molaba, no esta mierda ahora que es como harinosa y se pone... Esta plastilina era la que se llenaba de pelos y se volvía grisa, pero realmente todos tenemos un montón de colores que podemos combinar. ¿Vale? Siguiente. Otra de las cosas importantes que tenéis que pensar es, ya sabéis qué queréis, ya sabéis qué os frena y qué os empuja, ya sabéis qué es lo que ofrecéis,
Y el siguiente paso que tenéis que dar es a quién narices os vais a dirigir. ¿Quién es vuestro cliente? Si tú me dices que lo que quieres es encontrar un trabajo, ¿quién es tu cliente? Pero si tú me dices, por ejemplo, que te dedicas al tema de ventas o al tema de la comunicación en público y tal, ya lo que puedes hacer es decir, bueno, me voy a dirigir a los directivos de las empresas biotecnológicas de Galicia, y es verdad que parece que te está limitando el campo, pero esa especialización aumenta muchísimo tu valor. ¿Cuántos de vosotros tenéis claro cuál es vuestro cliente? Cuando digo cliente es a quién queréis vender, en quién queréis dejar esa huella, que en realidad es una marca. Dime. Yo quiero venderme a... Venderte no, vender lo que haces. Vender lo que hago a la industria farmacéutica. Vale. Una especialidad determinada. Yo creo que estoy demasiado... No sé si lo habéis oído, pero la industria farmacéutica no tendrá una especialidad y tal. Es verdad que cuanto más apellidos pones a tu profesión, parece que te vas limitando más, pero es verdad que tu valor va aumentando. No creo que no ser un ingeniero o un ingeniero especialista en plataformas petrolíferas. Yo cuando trabajaba en la última empresa en la que trabajé, que era una empresa de la ONCE, fabricamos pan. Pan congelado nos salía fatal. Y después, ¿por qué no salen de la mar y tal? Entonces necesitábamos un experto harinero. Bueno, pues resulta que expertos harineros me parece que había 2 o 3 en España. Claro que sí, cuando llamamos a uno de ellos, nos cobró pues, un bastón, no sé si 12.000 euros, por estar un par de horitas allí viendo lo que ocurría, que luego al final tampoco solucionó nada. La cuestión es que si te especializas, puedes vender muchísimo más caro tu producto. Pero si sigues siendo un generalista porque crees que eso te va a dar más oportunidades, en primer lugar es mentira, porque va a haber mucha más gente como tú, y en segundo lugar no te van a percibir como un profesional valioso. Luego siempre podéis volver atrás. O sea, no sé, por ejemplo, sabéis que esto es una cosa como muy del mayor, ¿no? Pero ¿sabéis quién es Brian May? ¿Quién? El guitarrista de Queen. ¿Sabéis quién es Brian May aparte de guitarrista de Queen? Es doctor en astrofísica. Lo que quiero decir es que os especialicéis en algo no os vuelve gilipollas. Es decir, podéis ser muchísimas más cosas o podéis retroceder y volver a ser generalistas, pero es importante que empecéis a pensar en a qué os vais a dedicar para ver a qué os vais a dirigir. Entonces esto es como el cluedo. Y todo esto que os estoy contando tiene mucha importancia cuando hablemos ahora de la parte final, hablemos de visibilidad. Uno de los problemas, y quizás luego seguramente Óscar os hablará más de ello y tal, para mí uno de los errores que existen en Internet es pensar que estás trabajando para los followers, los fans, los amigos o para los que les gusta. Y esos no son clientes. Esos no te dan de comer ni te pagan la hipoteca ni los pañales de tus hijos. Es decir, tu cliente es aquella persona a la que quieres dar apoyo para que te contrate y te pague y te recompense por lo que tú eres capaz de hacer. Una vez que tienes claro eso, eso te va a facilitar mucho encontrarles, porque si dices, yo lo que quiero es trabajar en el mundo farmacéutico, lo que significa es que vas a tener que meterte en sitios de LinkedIn donde haya profesionales del mundo farmacéutico. Cuando haya un congreso de farmacia en Galicia, en Asturias, en Madrid o en Almería, sabrás que a lo mejor es importante que vayas tú hacia allí porque van a estar tus potenciales clientes. Si tienes que escribir un artículo, a lo mejor es mejor que lo escribas para el diario médico que para el Cosmopolitan. O si tienes que dar una conferencia, mejor que lo des en un evento en los que haya empresarios del sector farmacéutico que en un evento generalista de la consellería de no sé qué empresa. Cuando tienes claro a qué te estás dirigiendo, es mucho más fácil enfocar el mensaje y llegar a quienes quieres llegar. ¿Vale? Entonces esto es como lo vamos a ver. Esto en marketing lo llaman los stakeholders, que es como la gente que te influye. Entonces hay stakeholders de todo tipo. Es decir, por ejemplo, hay un stakeholder muy jodido que es tu madre. Es decir, en esta batalla tu madre, o en este caso mi mujer también, ¿no? Esto de que tu madre te diga, hijo, a ver si te buscas tu trabajo de verdad, pues jode mucho. Cuando tu mujer ve que una cosa no va a ir, a ver si envías algún currículum, no me jodas. ¿Vale? Ese tipo de stakeholders también está jodiendo un poco el tema. Lo siguiente, que esto es la parte más brandiana del tema de marca personal. La cuestión es, vale, ya sé lo que quiero, ya sé quién soy, ya sé lo que vendo, ya sé quién me dirijo. Pero en este momento sigue habiendo profesionales de todo tipo en todas partes. Pero la cuestión es, ¿cómo me diferencio yo de toda esta gente? No sé, supongo que aquí habrá porque se ha puesto de moda como... Primero fueron los sitios estos de bronceado, luego los de las uñas y ahora están los de los yogures estos. En realidad lo que os estoy hablando tiene que ver con lo que se hablaba antes de la especialización. Lo que os estoy pidiendo es que añadáis un topping a vuestra profesión. Es decir, un topping, un kiwi o unos caramelitos. Lo que os estoy pidiendo es que pongáis apellidos a vuestra profesión, porque ingenieros, maestros, electricistas, fontaneros o directores generales hay montones.
tenéis que empezar a poner uno o dos apellidos a aquello lo que estáis haciendo, porque si no, no vais a ser diferente. No es lo mismo ser un yogur blanco que ser un yogur blanco con topping de caramelo de chocolate blanco. ¿Vale? Entonces, empezar a pensar qué cosas le vais a poner. No es lo mismo una pizza que una pizza tropical. ¿En qué se diferencia una pizza tropical de una pizza normal? De los trozos de piña, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Pero la pizza tropical nunca lo puedes vender más cara. ¿Vale? Entonces, no es lo mismo ser un coach que ser un coach especialista en comunicación para directivos del sector farmacéutico. Hola. ¿Vale? Vale. Entonces, empezar a pensar de qué forma podéis de qué forma podéis especializar. ¿Vale? Que no hace falta que os caséis con ello, pero sí que es importante que oye, si os ofrecen un trabajo, hay una cosa que lo estaba comentando antes, es lo que yo llamo trabajos alimenticios. ¿Sabéis qué son los trabajos alimenticios? Son los que te dan de comer. Es decir, si resulta que tu sueño es ser especialista en lo que sea y quieres posicionarte y ser el puñetero gurú de ese tema, eso no significa que tengas que estar rechazando todo lo que te ofrecen. Yo sigo haciendo trabajos alimenticios porque tengo que seguir pagando. Pero hasta que consigáis lo que realmente queréis hacer, no os digo que, bueno, no, es que yo voy a ser un especialista, no, te jodes y haces lo que quieres. ¿Me oyes? No sé si hay el micrófono ahora. Pues pongo el ejemplo de periodista que yo creo que conocéis todos. Todos estos son periodistas, o todas estas son periodistas. Pero no es lo mismo Paloma Gómez Borrero que Ana... O John Sistiaga que... ¿Cómo se llama esta? La Victoria Pérez. En realidad todos estos han puesto un toque, no han puesto un apellido a su profesión. ¿Vale? Y eso les hace muy valiosos. ¿Vale? Es verdad que ahora todos se están reconvirtiendo en marca blanca de tertuliano, pero bueno, eso es otra cosa. Otro de los aspectos a la hora de posicionaros es, vale, ya sé que soy bueno, pero ahora tengo que demostrarlo. Y la cuestión es, sí, tú me das tu currículum y ahí podemos enseñar a hacer vuestro currículum y todo este tipo de cuestiones. Pero eso me da confianza. Y la cuestión es, si alguien me va a contratar, me da igual que sea como profesional independiente, como empleado, como lo que sea, la cuestión es, en realidad, todo se reduce al miedo. ¿Por qué os van a contratar o por qué no os van a contratar? Porque no os conocen. Entonces la cuestión es, los que tenéis hijos, ¿cuántos de vosotros habéis comprado pañales de marca blanca con vuestro primer hijo? Y con el segundo, mucho menos, ¿vale? Joder, estamos hablando de la caca del niño. Y yo negocio los pañales de uno de los productos glamurosos que negocio, yo negocio los pañales y unos muy sofisticados que son los de higiene femenina esto para un tío negocia esto de compresas ultra conaditas con superación. Lo de los tampones ya se lo he intentado. Pero... En realidad estamos hablando de pañales y estamos comprando Dodot o Haggis o lo que sea. ¿Por qué? Pues simplemente por la marca, no porque conozcamos la fábrica y nada por el estilo. Sí, al final la marca lo que hace es generar confianza. La cuestión es, y ahora os lo pregunto, ¿cómo podéis generar mientras se un poquito ruido, ¿de qué forma se os ocurre que podéis generar confianza en lo que hacéis? Pensad, os lo voy a poner un poquito más fácil. ¿Qué es lo que hacen las empresas para que nos fiemos de ellas? Publicidad, que nos conozcan, ¿vale? Por eso ahora inmediatamente después vamos a hablar de marketing. ¿Qué más? Ser coherente, sí, pero eso lo eres, pero no sé por qué. Vale, sí, ser coherente es importante. ¿Qué más? ¿Cómo podéis conseguir que la gente se fíe de aquello que decís que sois capaces de hacer? ¿Cómo? Sí, pero la calidad, ¿cómo la demuestras? Haciéndolo. Vamos a ver, ¿por qué cuando tenéis que contratar a alguien que os cuide al crío o a los críos el fin de semana, ¿cómo buscáis a alguien? ¿Cómo encontráis a esa persona? Preguntáis a alguien que le recomiende. Es decir, siempre hay alguien que conoce a alguien que pueda hablar bien de esa persona. Por lo tanto, una de las cosas que tenéis que hacer es que haya el mayor número de personas que hablen bien de vosotros. Entonces, por lo tanto, lo que tenéis que hacer es plantar esa semillita en la mente del mayor número de personas. Pero si no tenéis claro qué semillita tenéis que plantar, ¿cómo vais a conseguir que la gente hable bien de vosotros? Y digamos que lo podéis hacer de diferentes formas, como os voy a contar ahora, y otra de las formas que podéis hacerlo es utilizando internet, y cuando la gente os enlace o retuitea y tal, lo que está haciendo es hablando bien de vosotros. Tú decías publicidad, la publicidad es hablar bien de uno mismo. Y hablar bien de uno mismo es autocontrol. No se trata de eso, se trata de no digas lo buena que eres, enseña lo buena que eres, que la gente pueda utilizar lo que tú estás ofreciendo y que consideres que lo que tú estás haciendo es valioso. Y
que sean otros los que hablan de mí. ¿Vale? Entonces, el problema de la confianza es que es muy frágil. Si os pregunto, por ejemplo, qué institución lleva muchos años tratando de generar confianza y se la han cargado un año y pico, ¿en quién pensáis? En la monarquía. ¿Vale? Es decir, aquí no voy a entrar en un debate de pública monarquía, pero es un buen ejemplo de branding, de lo que he podido poner el branding. La marca te la puedes cargar en cuestión de minutos. Es decir, si lleváis, dices tú que es importante la coherencia y la consistencia. Si sois unos profesionales de puta madre y un día mentís, os habéis cargado toda vuestra reputación. Otra cosa es que os equivoquéis. Una cosa es equivocarse y otra cosa es mentir. Si tú te equivocas, pides perdón o dices que te has equivocado y lo admites, eso se puede admitir. Si mientes, es como cuando mientes a tu pareja. Eso es muy difícil de restituir. Por lo tanto, es importante, por eso es muy importante tener claro aquello que queréis, porque si no tenéis claro qué es lo que queréis y cuáles son vuestras prioridades, es muy fácil que os desviéis y acabéis siendo poco auténticos y mintiendo, ¿vale? Otra cuestión es la parte emocional. Mucha gente dice, tú eres de Samsung o eres de Apple. En el fondo yo no sé cuál es la diferencia entre los dos fechados, el Apple le tengo un poquito de manía, pero en realidad estamos hablando de una cuestión más emocional. Se trata de enamorar a la gente, es decir, vale, ya confío en ti, pero lo que quiero es enamorarme de ti. ¿Cómo podéis conseguir que la gente sintonice o se enamore de vosotros? ¿Qué es lo que hace que alguien enganche o sintonice con otra persona? Que comparta vuestros valores o lo típico de cuando yo trabajaba en compras, te resulta que tú estás negociando con alguien y tienes 16 proveedores iguales, pero resulta que uno de ellos es amigo de tu primo. O estudia en el mismo colegio que tú en Alicante y el otro en Mallorca. Anda, no me jodas que tú eres no sé, no me digas que conociste al hermano Millán, que a partir de ahí se establece una simple... Esto es el efecto club de la familia. ¿En qué consiste el monólogo de la familia? Son historias cotidianas, lo de los 8 apellidos vascos, son historias cotidianas llevadas al extremo. La cuestión es que si la gente considera que vosotros sois de ellos, eres de los nuestros, se va a establecer una sintonía y es mucho más fácil que se diga. Y eso tiene que ver con lo que vais a comunicar luego. Si vais a escribir un blog, es bueno que seáis vosotros. Si vais a dar una conferencia, es bueno que seáis vosotros. Ya me estáis viendo que yo cuento las cosas tal y como las siento. No sé si eso consigue que haya gente que te deteste y gente que te ame y a la mayoría de gente que pase. Pero esa gente que te ama es gente que se ha enganchado porque el mensaje que tú estás lanzando es el que les gusta. Y esto parece que estamos hablando en abstracto, pero si resulta que tienes una entrevista de trabajo o estás hablando con un potencial cliente, o resulta que quieres conseguir lo que sea y consigues sintonizar con esa persona, te estás aumentando tu valor y las opciones de conseguir lo que tú quieres. Evidentemente antes tienes que ser bueno lo tuyo y tienes que haber generado esa confianza. Entonces, simplemente es eso, es como sintonizar. ¿De qué manera sintonizo con la otra persona? Y eso es lo que hay que conseguir. El problema de las entrevistas de trabajo, y perdonad que sea un poco crítico con esto, es que son interrogatorios policiales. Y cuando estamos hablando de vender, los que sois expertos en ventas, los buenos vendedores, ¿por qué consiguen vender mucho? ¿Cómo saben lo que el cliente necesita? Porque preguntan. ¿Quién hace las preguntas en una entrevista de trabajo o en una entrevista comercial? El que compra. Es absurdo. Entonces al final, que acá, a ver, hábleme usted de su trayectoria. No, a mí lo que me gusta es dar paseos por ahí, por el monte de Italia. Un tío solitario, raro, no sé, no trabaja en un equipo. Joder, pero si solo he dicho jugar al monte, si luego el fin de semana voy a jugar al baloncesto con mis amiguetes. No tenéis que dar la opción de que sean otros los que descubran lo que sois, sino que tenéis que ser vosotros los que estéis lanzando los mensajes que queréis. ¿Vale? Pues como a ver, es decir, insisto, aquí no quiero hablar de ideologías, pero estamos hablando de 4 tertulianos. A unos los amaréis, otros los detestaréis, lo que sea, pero cada uno de todos ellos son profesionales de la tertulia por la mañana, pero cada uno de ellos tiene una serie de valores y aquellos que améis a uno y detestéis a otro será porque se está transmitiendo perfectamente los valores de cada uno. ¿Vale? Y eso hace que estos, a su vez, por ejemplo, Buruaga, que es el más oso de todos, pues yo creo que es el que menos engaña, ¿vale? Pero Gabilondo o Federico Jiménez Santos, nosotros, pues tienen, digamos que están transmitiendo más lo que son ellos y es mucho más fácil que enganchen, ¿vale? Y eso a nivel comercial, y a nivel de entrevista de trabajo, o con vuestro jefe, o mi mujer que trabaja en el instituto, el rollo de es que me tiene manía, en el fondo va de esto. Estás desposicionado porque resulta que crees que tu jefe no tiene manía. Que en el fondo dice mujer que a veces ocurre. Y vamos a la última parte, ya no me quiero alargar mucho, porque además pues van a hablar mucho de estos temas, simplemente os voy a dar algunas pinceladas y quiero que veáis cómo encaja todo esto con el tiempo. La cuestión es que ya sabes a quién te vas a dirigir, qué quieres contar, qué es lo que vas a hacer. Llega el momento de conseguir que se encuentre. ¿Te me oye más o menos? Hablando de...
ver, básicamente yo hablo aquí como de tres niveles. Es el cara a cara, que parece que cuando se habla de marca personal, y si habéis investigado un poco en esto, parece que la marca personal es estar en Facebook, y no es así. Os cuento todo este rollo porque quiero que veáis que estar en redes sociales, estar en internet puede ser no solamente inútil, sino muy peligroso si no habéis hecho antes todo este análisis previo. Si resulta que no sabéis lo que queréis ni sabéis lo que vendéis y empecéis a comunicar a todo Dios, lo único que va a conseguir es que todo el mundo se entere que no tenéis ni puñetera idea de lo que estáis haciendo. Si todo este trabajo lo habéis hecho antes, esto que os voy a contar ahora es tremendamente sencillo. El poner el título que voy a ver de mi trabajo en LinkedIn está tirado cuando has definido cuál es tu misión y cuál es tu producto. Tener claro qué tipo de blog vas a escribir está muy claro cuando sabes qué estás vendiendo y qué es lo que quieres y a quién te vas a dirigir. Utilizar Twitter, Facebook, LinkedIn o Pinterest va a ser muy fácil elegir cuál de esas herramientas o cuáles de esas herramientas vas a utilizar cuando sabes a quién quieres llegar, ¿vale? Entonces, pero básicamente hay como tres niveles. Está el cara a cara, está el uno a varios, el que estoy haciendo yo con vosotros, y está el uno infinito, que es Internet, y otras cosas que os voy a contar ahora. A ver, esto, yo si me tuviese que llevar tres herramientas de visibilidad sobre la desierta, es un poco absurdo, ¿no? Visibilidad de la desierta es como que absurdo. Es el networking, hablar en público y el blog. Pero es una visión muy personal. El networking es todo lo que hacemos en cualquier situación en la que hablemos con alguien. Y cuando terminéis de aquí, si resulta que os veis en la esquina del salón de actos y no hables con nadie, estáis haciendo el dinero. El networking es conseguir crear una red de ventas de vuestro producto. Lo que tenéis que tener claro es a quién os vais a dirigir y dejarle bien clarito a esa persona qué es lo que estáis vendiendo. Oye, yo lo que puedo hacer es solucionar el problema de tal, o puedo aumentar tal. A partir de ese momento, si además tenéis tarjeta, esa persona ya os puede vender vuestro trabajo. ¿Vale? Entonces hay oportunidades de todo tipo para hacer networking. Es decir, hoy es jueves, ¿no? Pues el sábado a lo mejor alguno tenéis una boda de un primo. Pues es el típico momento para os ponen con la familia del novio que no conocéis de nada. Oye, ¿tú qué te dedicas? Una posibilidad de vender el avión, por ejemplo. A mí me gusta nada el avión y yo tengo que estar pilotándolo, ¿no? Porque no puedo permitir que el piloto sea el que lleve la responsabilidad. Entonces, cuando alguien se me pone a hablar en un avión, yo lo paso fatal porque, tío, no ves que estoy concentrado en otras cosas. Pero los yankees, por ejemplo, dicen que el avión, sobre todo si vas en primera, es un buen momento para hacer networking, porque es donde está la gente que tiene pasta y que tiene... Entonces, el tema del café por la mañana con los compañeros de la empresa, todas son situaciones en las que podéis hacer networking, ¿vale? No voy a hablar de networking más porque creo que os van a hablar, hermanos, hay todavía para muchísima literatura. Esto es en Huesca el año pasado, esto mola, o sea, esto de tener ahí un pedazo de pantalla y tal, hablar un grupo de gente, en tan ciudadano que hay, esto mola mucho. Pero aparte de que mola, es que es muy práctico. Es decir, estamos pasando de uno a otro. Si resulta que yo estoy hablando a vosotros, os podrá gustar o no os podrá gustar, pero soy el puto gordo del tema. ¿Por qué? Pues simplemente porque estoy aquí arriba. ¿Seré el mejor o no lo sé, pero estoy aquí. Como no hay personas que os estoy contando, pues os voy dejando esa huella. Bueno, ustedes son imbéciles, es un imbécil, pero estoy aquí. Entonces, lo que tenéis que hacer es empezar a pensar de qué manera podéis empezar a subiros aquí a una tril o a la Casa de la Cultura de vuestro barrio, o en la facultad, o en la asociación de padres y alumnos del colegio de José. Aprovechad cualquier oportunidad que os den para hablar de lo vuestro. Porque cuando estás hablando en público, eres el puñetero experto, o la puñetera experta. Entonces pensad, oye, resulta que soy cerrajero. ¿Y de qué voy a hablar? Pues mira, puedes hablar que es un cerrajero. Un cerrajero es un experto en seguridad. Si resulta que estamos en abril, en junio la gente se empieza de vacaciones. En Antena 3 hay 3 noticias en verano. La ola de robos, la ola de calor, el síndrome por vacacional y la ola de medusas. 4. Sabes que si eres cerrajero y hablas de seguridad y de cómo proteger tu casa, tienes reportaje en Antena 3 en junio. Si resulta que tú hablas, que vas al ayuntamiento y oye, pues resulta que en Santiago hay muchos robos en verano y tal, oye, pues yo soy experto en seguridad. Pues coges a hablar de lo tuyo. Me da igual que seas de seguridad, de búsqueda de empleo, lo que sea. Aprovechar cualquier oportunidad de subiros a una. Y si no os pagan, es muchísimo mejor. Porque podéis decir lo que os haya dado. Yo daba. Esta, por ejemplo, es una charla en una empresa telefónica, que había estado al Punsac, hace un par de años. Había un juego de gente, pero la mayoría de la gente no me estaba mirando. ¿Por qué? Porque estaba tuiteando lo que estaba diciendo. Cuando yo terminé de hablar ahí, tenía un montón más de followers, sin comerme la nivel de vergüenza, porque no estaban siguiéndome a mí, estaban siguiendo lo que estaba diciendo esa gente. Es una forma muy potente de llegar a muchísima gente. Y simplemente algunas pinceladas sobre el tema de Internet.
Vale, y lo importante es que combinéis las tres cosas. Es decir, si resulta que tenéis una dirección de Twitter y la ponéis al principio de vuestra presentación como he hecho yo, estáis combinando lo offline con lo online donde se llega a muchísima gente. Si resulta que tenéis una tarjeta de visita que se la dais a alguien en un evento de networking y aparece vuestra dirección, andresperezortega.com, en internet, si le ha parecido chulo lo que estáis contando, es posible que entre a ver quiénes sois. O a cotillear. A ver, no se había puesto más cosas. Vale. No, simplemente, ya digo, como os van a hablar mucho de estas cosas, a ver, yo simplemente de todas las herramientas de internet, yo creo que quiero que consideréis internet como el mejor escaparate que podéis tener. Y para mí, de todas las herramientas, que digo, luego las podéis combinar con otras y tal, para mí la mejor herramienta es el blog. El blog. La W es de WordPress. El blog, ya digo, no me voy a meter en cuestiones técnicas, pero hay diferentes formas de crear un blog. Crear un blog se tarda entre 20 y 30 segundos, o 2 minutos. ¿Vale? Es decir, la dificultad no es que estoy creando mi blog, pero es idiota, pero si se tarda 30 segundos. ¿Vale? Lo importante es que empecéis a crear el blog y empecéis a hablar de lo vuestro. Y empecéis a contar, oye, es que resulta que no tengo experiencia de nada, me gusta el marketing de moda, pero no he hecho nunca nada. Bueno, pues habla de lo que opinas, lo que mola, sobre lo que tú harías, las cagadas que ha hecho Inditex en no sé qué. La cuestión es que empecéis a hablar de aquello de lo que os gusta. Y la gente va a ver que sabéis de lo que estáis diciendo. ¿Vale? Y luego lo podéis combinar con otras cosas. Para mí el blog es como vuestro cuartel general. El Twitter y el Facebook y tal son más como complementos, como el pañuelo o el sombrerito. Son cosas de apoyo, pero en realidad el blog es algo que es tuyo, mientras que el resto de las herramientas es algo que pertenece a otro. Si mañana el señor Zuckerberg, yo lo digo muchas veces, Facebook es como un piso patera, como una residencia de estudiantes. Tú cada día que entras a Facebook te han cambiado los muebles de sitio, mientras que el blog es tu casa. Y tú puedes hacer lo que nadie te lo va a quitar. Te digo, no esto van a hablar mucho, pero utilizar todo lo que podáis. Si resulta que lo que hacéis es muy visual, utilizar herramientas donde podéis subir fotografías, como Flickr, o Picasa, Pinterest. Si resulta que hacéis vídeos, o cualquier persona puede hablar. Si resulta que eres un financiero, ¿por qué no hablas de cómo hacer inversión? ¿Por qué no hablas de cómo una pyme puede gestionar mejor sus costes? ¿Por qué no das recomendaciones en 2 o 3 minutos, pequeñas pinceladas que la gente se engancha a tu YouTube? ¿Qué ocurre además cuando yo lo hago de reportes también en mi casa, que además me gusta ese mosqueo, porque a veces dejo el armario de atrás abierto y se ven las toallas y tal, y no se mezcla mucho. Pero yo lo hago así. Pero, ¿qué ocurre? Pues que al final eso genera sintonía y joder, es uno de los nuestros. Es un imbécil que está dando la cara. Mira, no me gusta, o me gusta. ¿Vale? Aparecer en medios de comunicación. Esto no es complicado. Es mucho más fácil aparecer en un medio de comunicación si, por ejemplo, tenéis un sitio de internet donde puedan ver vuestro trabajo. Pero, ¿qué es lo que haréis para aparecer en un medio de comunicación? Tan sencillo como levantar el teléfono, buscar a la persona que hable de los temas relacionados con vuestro trabajo y decir que os gustaría, oye, me ha encantado tu artículo, si necesitas en algún momento alguna información sobre yo qué sé, la situación naviera o el tema de las preferentes, oye, aquí estoy porque soy especialista en esto. Y curiosamente te acaban llamando. Un segundito, ahora termino y ya hacemos un poco más preguntas. Y luego pues apareces en muchos sitios, me hace mucha ilusión haber aparecido en un principio. Ah, no sé, oye. Ya voy terminando. ¿Se me oye más o menos así? Venga, vale, pues lo grito un poquito más. Ya voy terminando. A ver, tanto Chimo como Óscar como yo hemos escrito libros. Y esto os puede parecer una chorrada, pero, o sea, Chimo y Óscar, por ejemplo, han optado por la autoedición. Eso significa que cualquiera puede escribir un libro sin necesidad de una editorial. Yo he tenido, no sé si la suerte o la mala suerte, porque al final tampoco es que ganes dinero con esto, de publicar en editorial. Pero ¿por qué no publicáis un libro? Y a lo mejor os da mucha pereza, a mí me da muchísima pereza escribir, pero ¿por qué no os juntáis 5 o 6 amiguetes y escribís libros colaborativos como estos que tengo por aquí? Oye, pues vamos a escribir un libro sobre tal. Pues venga, cada uno de nosotros escribe un capítulo de 10 páginas, lo convertimos en un PDF y lo subimos a Amazon. Y lo regalamos o lo vendemos por 2 euros. Pero lo importante no es la pasta que vayas a ganar, sino el posicionamiento que te va a dar. Si eres experto en recursos humanos, si eres experto en logística, en compras, en calidad, escribir. ¿Vale? Y luego además a todos nos encanta descargarnos cosas. Más cuestiones. Y ya sigo, el departamento de packaging es, bueno, pues es un poco el aspecto que tenemos. A mí me gusta ir con estas pintas porque quiero que veáis que el envase no es lo importante de todo esto. Me da mucha rabia cuando en las entrevistas de trabajo hay tanta gente que explica si tienes que llevar corbata, si la falda tiene que tener no sé qué. Joder, si eres muy bueno en lo tuyo, como ya puedes ir de romano, de lagartijano o en pelotas, que te van a contratar a ti porque eres el puñetero o la puñetera experta en el tema.
El problema es que acabamos pensando más en el envase y en el envoltorio que en el producto que estamos vendiendo. ¿Vale? Y si resulta que hacer una búsqueda en Google y apareces tú el primero o la primera, tienes, digamos, derecho y tienes libertad para tener el envase que tú quieras. Cierta limitación. ¿Vale? Por ejemplo, ya voy terminando. Por ejemplo, en lugar de un currículum, tiene algo que ver con lo que decía del libro. ¿Por qué no creáis un documento en el que de 2 o 3 páginas en las que deis recomendaciones sobre lo mismo? Oye, las 10 claves para que una pyme del sector textil pueda vender más. Y creáis un documento de 2 páginas que lo subís a internet. ¿Cuántos habéis descargado documentos en los últimos 15 días? Casi todos. ¿Cuántos habéis creado documentos en los últimos 15 días? Nadie. Sin embargo, la mejor forma de que vean que sois buenos en lo vuestro es demostrándolo. Y luego os digo, esto es como el cerdo. Si resulta que hacéis un documento de estos y explicáis los 10 puntos para que una pyme venda más, lo podéis convertir en un vídeo en YouTube, o lo podéis convertir en una presentación, o lo podéis convertir en un artículo para la prensa. Ya, la cuestión es, esto está muy bien, pero hay que salir a vender, y esto yo creo que mucha gente nos cuesta mucho vender, pero tenemos que poner un precio a nuestro trabajo y tenemos que saber venderlo. ¿Vale? Y más cuestiones, simplemente, esto está muy bien, pero tenéis que tener un plan de imagen. ¿Qué significa eso? Que cada año tenéis que incorporar 1 o 2 productos nuevos. Un idioma, una tecnología. Yo decía en mi segundo libro que un experto es un profesional que ha leído 7 libros sobre un tema. Pues en este momento podéis coger los 7 libros principales del tema que os apasione y os los empolláis en 2 meses y habréis leído. Y habéis incorporado un producto nuevo a vuestra profesión. Hay una cosa que llaman los yankees el síndrome de las ventanas rotas, que significa que si resulta, por ejemplo, rehabilitan una zona de Santiago, pero una noche alguien rompe una ventana y el ayuntamiento no lo arregla. ¿Qué ocurre? Pues que al día siguiente posiblemente haya otra ventana. Lo que quiero decir es que una vez que empecéis, y espero que empecéis a hacer algo de esto, tenéis que ser constantes y consistentes. Si empecéis a escribir un blog y estáis entusiasmados y escribís durante 2 semanas y luego lo dejáis, eso no sirve para, incluso puede ser contraproducente. Y ya termino. La cuestión es que cualquiera de vosotros, o cualquiera de nosotros, yo incluido, en realidad nos falla con estos elementos. Si alguien está en el paro, ¿qué es lo que le ha fallado? ¿Cuál es el problema de una persona que se ha quedado en el paro, de este mundo? ¿Qué es lo que le ha fallado? Por ejemplo, ¿quién influye? Es decir, ¿quién es mi cliente? He perdido a mi cliente. O a lo mejor resulta que soy muy buen profesional, pero ya no. Pero resulta que era delineante y utilizaba tiralíneas, pero ahora resulta que utiliza el ordenador. A lo mejor lo que me está fallando es el producto. Yo me tengo que renovar. O a lo mejor tengo un buen producto, sé quién es mi cliente, pero nadie me conoce. Tengo que utilizar la comunicación. Ya está, ahora tenemos otro turno de preguntas. Lo que quiero decir es que, y esto me da mucha pena porque todo esto que os estoy contando, no sé si os gustará o no os gustará, pero casi ninguno de vosotros vais a hacer nada. Solo a lo mejor 1 o 2 personas os ponéis las pilas con esto. Pero es importante que os utilice la pista. ¿Vale? Y ya termino. Voy a pasar esto, ahora hacemos unas preguntas.